Muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va hoy, día lunes, nuestra tercera clase? ¿Tuvo el fin de semana? Bien, parece. Qué, qué bueno que estuvo bueno. Ya. De nuevo hay problemas con el internet. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Ah, ya, qué bueno. Ya, entonces, oye, antes de empezar, hoy vamos a hablar sobre el poder de las palabras. Si estamos hablando sobre comunicación, recuerden que una de las cosas que importaba dentro de la comunicación eran las palabras, solo un 7%, pero ese 7% no es poco para la importancia que tiene y el rol que cumplen las palabras en la comunicación. Antes de empezar, han llegado algunas tareas, no todas, nunca llegan todas. Estoy acostumbrado, así que no hay problema. Y no tienen nota tampoco, así que no, la persona que la quiera enviar es para poder ir avanzando un poco con el curso. Si no la puede enviar, si no la quiere enviar, no hay ningún problema. En cuanto a la tarea número uno, a las personas que la envían, algunas personas ya les empecé a enviar una retroalimentación. ¿Por qué? La idea de ese video es que vamos mejorando, que después podamos hacer otro que salga absolutamente mejor para, en conjunto con la materia que vamos viendo, ir desarrollando una habilidad comunicativa diferente. Y en cuanto a la otra tarea de la escucha activa, no las voy a compartir con ustedes porque son algunas bien personales. Pero ahí uno se da cuenta de que cada uno tiene un mundo propio y que escucha y ve también dependiendo de su propia historia. Recuerden que cada uno tiene un universo completo dentro. Y en cuanto a las palabras que le hacían más sentido, tenemos una variedad de palabras. La que más se repitió fue sentir. Cada uno habla desde su historia. Añoranza estaba, a ver, por aquí creo que tenía algunas. Excusas. Excusas también era una de las palabras. Y una que me sorprendió gratamente fue que la palabra que más le sorprendió fue la palabra bien. Bien. Y en cuanto al sentimiento que genera, algunas les generó un sentimiento de nostalgia, algunos les desarrolló un sentimiento de alegría por el reencuentro, al menos telefónico, del papá y la hija que llevan 3 semanas sin conversar, dentro de otros sentimientos. Siempre es bueno hacer ejercicios de este tipo, porque sabemos cómo las personas sienten, cómo viven las diferentes experiencias. También les voy a ir respondiendo a cada una a medida vayan llegando las tareas. Y hoy, como les comentaba, tenemos el poder de la palabra. Les dejé un libro, El poder de la palabra también es buenísimo. Les dejé el libro del poder de la palabra para que en algún tiempo libre lo lean. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hago yo con los libros? Descargué una aplicación que se llama Red Era. A ver si que aparece por ahí. Es esa aplicación. Y lo que me permite es ir escuchando, leyendo y escuchando. Y de esa forma el conocimiento se hace mucho más fácil de retener. Porque tengo como hago varios cursos en el día, en la noche ya como que no tengo muchas ganas de ver una pantalla.
porque ya no veo tan bien. Así que me aprovecho, me pongo audífonos y voy siguiendo el audio, más que nada. Y me di cuenta cuando empecé con eso de que si el audio alcanzaba a leer 3 4 páginas y me quedaba dormido. Y ahora puedo leer 20 25 30 hasta 40 páginas de repente cuando ya termino los cursos y ya estoy un poco más relajado. Le- Está súper, está súper interesante. Ya, entonces, hoy el poder de la palabra. Vamos a empezar entonces. Tenemos como siempre clase y tenemos actividad. Hoy tenemos una actividad que es súper rápida y tenemos una actividad para la casa, pero no es una actividad que les requiera un tiempo muy exagerado, así que no se preocupen, no trato de no hacer actividades que sean tan complejas para poder, para que las puedan hacer tranquilamente. Y aquí estamos, el poder de la palabra. Ya, ahí está, lo compartí. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué significará? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podemos hacer? La- cuéntame, no, entiendo por qué en el día no hay ningún problema con el internet y ahora se ha cortado 2 veces. Ya, espero que me avisen si es que se corta, si es que alguien quiere avisarme. Ya, entonces, continuaré. El poder de la palabra. ¿Para qué? Yo les preguntaba, que nadie me respondió, ¿para qué podemos usar las palabras? Y las palabras las podemos usar para crear realidades. Siempre se ha dicho que cuando uno tiene o quiere hacer algo, lo tiene que verbalizar para que se haga realidad. Y lo cierto es que sirve cuando la gente dice, no, que tienes que decretarlo. Ese tipo de cosas sirven, porque esas palabras las escucha nuestro cerebro y finalmente podemos empezar a trabajar en hacerlo realidad. Así que es bueno verbalizar, es bueno crear realidades a través de las palabras. Las palabras no solo describen la realidad, la construyen. Cada vez que hablamos estamos diseñando un mundo en el que vivimos y la forma en que otros lo perciben. Un líder, un vendedor, un educador o cualquier comunicador efectivo sabe que hay que elegir bien las palabras porque estas palabras pueden abrir o cerrar puertas.
Es importantísimo entonces que podamos escoger bien las palabras que vamos a utilizar. Muy bien. Las palabras entonces crean mundos. El lenguaje lo podemos utilizar como una herramienta de construcción. ¿Cómo es eso? Nuestro cerebro en la realidad no distingue mucho entre lo imaginado y lo real. Cuando nosotros escuchamos o pronunciamos palabras, activamos dentro de nuestro cerebro redes neuronales que lo que hacen nos generan emociones, nos generan imágenes mentales y también estados fisiológicos en nuestro cuerpo. Y eso es lo que nosotros vamos a percibir como nuestra realidad. Como ejemplo, tenemos, este proyecto es un problema. Cuando yo me presento me presentan un proyecto y digo, es que eso es un problema, mi cerebro empieza a procesar de inmediato esa información y lo primero que va a hacer es generar tensión y resistencia. Lo va a ver como un ataque y va a empezar a generar cortisol. Así que me va a empezar a estresar. Lo voy a ver de inmediato, tal como aparece ahí, como una tensión, como una resistencia ante ese problema. ¿Qué es lo que yo debería hacer si las palabras generan realidades, si las palabras crean mundos? Podría decir, este proyecto es un desafío interesante. Y eso ya no va a generar tensión. Eso me va a generar a mí curiosidad y motivación. Ustedes, alguna persona de aquí del curso, ¿tiene algún ejemplo de algo similar? ¿Se han visto enfrentadas a algo como lo que aparece en el ejemplo? Algo que de inmediato digamos que es un problema y que lo asumamos así y lo vivamos completamente como si fuera un problema creando realidades con las palabras. Yo no sé si me están escuchando o no. Sí lo estamos escuchando, por lo menos yo sí. Ah, ya. No es que como nadie me había hablado. Ya, entonces sigo. ¿Nadie tiene un ejemplo? Sigo. Un segundo. Entonces, tenemos acá el ejemplo que acabamos de revisar. Es un proyecto, es un problema y que tenemos que verlo como algo que sea desafiante o interesante para que nuestro cerebro nos genere curiosidad. Y el principio fundamental de esto que el lenguaje crea mundos, lo vemos como nosotros somos y cómo hablamos. Por eso nuestras palabras crean mundos o crean realidades. Este es el mismo hecho, pero con dos realidades diferentes. Tenemos, en primer lugar, entonces, que el lenguaje crea mundos. En segundo lugar, en segundo lugar, tenemos un lenguaje que es positivo y un lenguaje que es limitante. ¿Qué tipo de lenguaje usamos normalmente los chilenos? ¿Qué tipo de lenguaje utilizamos? Cuando uno va en la micro, cuando voy en la micro, cuando voy en el metro, en cualquier parte o en las clases muchas veces, voy escuchando a las personas, las miro, las escucho y normalmente sí, sí podemos usar un lenguaje que sea coloquial, que sea informal,
Pero una de las cosas que me he dado cuenta por mucho tiempo es que nosotros tenemos un lenguaje súper limitante y negativo. Tan negativo nuestro lenguaje la mayor parte del tiempo que para ofrecer algo partimos de inmediato con el no. Y cuando queremos decir algo, decimos, no quiere un vasito de agua, no quiere esto. Siempre partimos a la defensiva, puede ser como dice Ángela, pero con un lenguaje que nos limita, un lenguaje que es negativo. Nosotros deberíamos, acá tenemos el lenguaje que es limitante, son palabras que cierran posibilidades, que nos generan victimización o impotencia, y son palabras que normalmente utilizamos y que nos hacen mal en la realidad. Acuérdense que tenemos desde el principio una triada de la comunicación, que eran las palabras, era el tono y era la comunicación no verbal. Eso tiene que ser coherente. Después tenemos la escucha activa, que vimos algunas técnicas de escucha activa, para poder conocer mejor a las personas, para que las personas se abran a través de preguntas abiertas, para que podamos tener una escucha empática, para que podamos reconocer los sentimientos de la otra persona al comunicarse con nosotros. Y ahora con las palabras tenemos que hacer algo similar, tenemos que empezar a desarrollar un lenguaje que sea diferente. Nos tenemos que mirar, tenemos que vernos a nosotros mismos, nosotros y nosotras. Por eso es importante en la tarea número uno, porque después uno lo revisa y uno se va dando cuenta que tenemos estas pequeñas fallas o estos vicios en el lenguaje que en algunas ocasiones no nos permite avanzar. El hecho de decir no puedo. Yo me he visto mil veces, miles de veces en mi vida diciendo que algo no lo puedo hacer. Pero cuando empecé a tomar conciencia de que estaba teniendo este tipo de lenguaje, empecé a anotarlo, que es un muy buen ejercicio, anotarlo en un cuadernito todas las veces en el día que me daba cuenta que decía no puedo ante alguna acción y cambiarlo. Lo borraba y lo cambiaba. Y al momento de borrarlo y escribir lo nuevo que tenía que decir, lo iba internalizando de forma más fácil y más rápida. Y cuando conocí a mi esposa, una de las cosas que ella rescató de mí era que cada vez que alguien me decía algo, yo respondía que lo iba a intentar. Y esa fue una de las cosas que hasta el día de hoy me dice que le encanta, que cada cosa, cada problema que aparece entre medio, yo le digo de inmediato, sí, lo voy a intentar. Y le pongo todo el empeño posible, porque el no puedo te bloquea de inmediato el cerebro, te bloquea la acción. Uno se predispone a que no lo vas a poder hacer. Yo soy el personaje más malo de la historia para jugar a la pelota, más malo, pero jamás he dicho que no puedo jugar. Yo puedo jugar, que sea muy malo es otra cosa, que probablemente me echen del partido es otra cosa, que probablemente le pegue una patada a alguien sin querer es diferente. De que puedo, puedo. De que soy malo, de que lo voy a hacer mal, probablemente sí, porque nunca me ha gustado, pero no hay que decir no puedo, no hay que decir. Siempre me pasa, siempre me pasa. Este lenguaje que son limitantes son cosas que uno escucha a diario. Y si ustedes empiezan a dar cuenta y empiezan a revisar su día, se dan cuenta que durante el día repetimos estas frases, estos lenguajes limitantes, y ¿qué es lo que hacen? Es eso, pues, limitarnos. Siempre me pasa. Generalización que refuerza patrones. Los patrones son repeticiones que nos van ocurriendo durante el día. Es imposible. Cuando escucho a alguien diciendo que es imposible, va a ser imposible de inmediato, porque ya te cerraste a cualquier cosa. Y uno se acuerda de Masú, Nicolás Masú,
cuando nadie pensaba que iban a ser campeones olímpicos, y él dijo, nada es imposible, y después sacó un chilenismo increíble. Pero en la realidad, nada es imposible. No. Si me dicen, pero es que no podemos volar, sí podemos volar. A lo mejor revivir no, pero algunas personas han revivido. Lo han devuelto a través de RCP con electricidad. Así que en la realidad podríamos decir que nada es imposible. Saquemos estas frases de nuestra mente para ir teniendo una comunicación más efectiva. Esto hace que nosotros no lo pensemos de esa forma y que proyectamos una negatividad con la persona con la que estamos hablando. Tengo que. Oye, mira, en 2 semanas más hay reunión de apoderados. Soy el presidente del curso. Tengo que ir. Tengo que ir a la reunión. Eso genera obligación y esa obligación genera resistencia. ¿Cómo? Imagínense ustedes. Tengo estas 4 frases de lenguaje limitante. Si yo quisiera estas 4 frases en lenguaje positivo, ¿cómo serían? ¿Cómo cambiar el no puedo? ¿Cómo cambiar el siempre me pasa? ¿Cómo cambiar el es imposible? ¿Cómo cambiar el tengo que de mi vocabulario? ¿Cómo empezar a eliminar de mi vocabulario estas palabras para tener un cerebro un poco más abierto a todo lo nuevo que pueda llegar? ¿Cuál sería entonces el lenguaje positivo? Son palabras que abren posibilidades. Puedo intentarlo. Si yo digo no puedo, puedo intentar, voy a explorar esa posibilidad. Y ya nos predisponemos. Un día, mira, hace 10 años atrás, 10 años atrás, me gustaba harto hacer ejercicio, harto. De repente me empecé a poner flojo, participaba en todas las corridas que habían en las semanas, todos los fines de semana, pero no superaba los 10 kilómetros porque no me daba tampoco para tanto, no era profesional. Ahora, creo que una cuadra corrí el otro día y quedé cansado. Me están toreando en la casa de que nos inscribamos a una de 3 kilómetros para volver a empezar. Lo primero que intenté decir era que no podía. Lo primero que intenté decir, porque uno se conoce. Y miraba y decía, no. Pero antes de que las palabras salieran de mi boca, me acordé de este tipo de lenguaje. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a intentar. Tengo un par de semanas para empezar a tener un poco más de movilidad, tratar de comer un poco más sano e intentar por lo menos hacer la mitad. Y de ahí empezar a ponerme metas diferentes. En algunas ocasiones, cuando yo digo siempre me pasa, mira, ¿sabes qué? En realidad, en algunas ocasiones me ha pasado esto. No generalizar. O hasta ahora me he pasado 2 veces en la vida, pero tendemos a esta generalización. Es un desafío. ¿Cuál era la palabra acá? Es imposible. Es un desafío. Hay formas de lograrlo. Claro, en los trabajos, miremoslo con temas laborales. De repente nos presentan proyectos que nos parecen imposibles, pero existen miles de formas de poder lograrlo. Y como ejemplo, también me pasó una vez, yo trabajé en Rosen, la empresa de los colchones. Yo hacía las capacitaciones de la gente de Rosen en servicio al cliente, en armado de muebles y diferentes tipos de habilidades blandas. Porque había que entrar a la casa de las personas, había que tener un lenguaje que fuera adecuado, y yo les tenía que ir enseñando eso. Conocía a toda la gente que trabajaba en transporte, todos los que llegaban a las casas. Pero un día apareció un gerente que me dijo,
Ramón, yo necesito trabajar contigo. Quiero que seas jefe de transporte. Y yo dije que no. Yo dije, no, no es mi área, nunca, no sé nada de transporte, nada, absolutamente nada. Y me dijo, tienes 6 meses para aprender. Y yo dije, sí, ¿sabes qué? Es un bonito desafío. Existen en la realidad varias formas de poder lograrlo. Después de eso, las personas que me tenían que enseñar renunciaron. No les gustó la idea de que me hayan dejado a mí porque yo llevaba años, yo llevaba 6 meses, y renunciaron y me quedé absolutamente solo, sin equipo con cerca de 300 personas a cargo. La vi negra, no pensé en poder sacarlo adelante, pero en la realidad hay varias formas de lograrlo. Empecé a conversar con varias personas, rescaté del mismo grupo de choferes y peonetas gente que sabía ocupar los sistemas que llevan tanto tiempo y ya sabían ocupar los sistemas que necesitábamos. Así que los recluté, los saqué de la operación y los dejé en oficina para poder aprender. Y finalmente estuve 2 años y medio, 2 años y medio, con todas las adversidades posibles, pero ahí me di cuenta que de verdad no hay nada imposible. Todo lo podemos lograr. Si yo digo, tengo que ir a esta reunión, lo debería cambiar para que mi cerebro funcione de mejor forma. Elijo ir, o quiero ir, o decido ir. Si finalmente las reuniones de apoderados no son una obligación. Pero si a mi hija le encanta que participe en todo lo que tenga relación con su curso, yo decido ir, ¿no? Más que nada por un bien para mi hija, para que ella vea que su papá participa y ella dice que yo soy el jefe del colegio, porque yo llego ya y conozco a todo el mundo y los saludo a todos. Así que según ella yo soy el presidente del colegio. ¿Qué más tenemos? Un ejercicio rápido. Esto lo pueden responder en el grupo de WhatsApp o lo pueden responder en el chat. Tengo que reformular estas 3 frases. No tengo tiempo para esto. Siempre me equivoco en las presentaciones y tengo que ir a esa reunión. ¿Cómo voy a reformular estas frases? ¿Cómo hago que de villano la frase se transforme en un superhéroe? ¿Qué tendría que decir? ¿Qué podríamos decir? Yo espero que me respondan. En la primera podría decir, ¿me voy a hacer el tiempo para esto? Puede ser, ¿cierto? Cambia harto, cambia muchísimo. Nuestra misma percepción cambia harto. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. La segunda, donde dice siempre me equivoco en las presentaciones, decir esta presentación la tengo más que aprendida y me va a ir excelente. Tengo toda la positividad que me va a ir espectacular. Súper, súper bien. Está bien porque tiene que ser un lenguaje que sea más positivo para que nosotros mismos engañemos a nuestro cerebro, a que sea más activo, más vivaracho. Y claro, así es mucho más fácil enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Si no tengo tiempo para eso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Voy a priorizar mi tiempo o me voy a hacer el tiempo para poder realizarlo? Si estoy diciendo que haré todo lo posible, haré todo lo posible, también puede ser una buena forma de cambiarlo. Podemos tener varias versiones de la misma frase.
Voy a deslumbrar en mi presentación. Y ahí sí, mi cerebro queda vuelto loco. Igual, más adelante vamos a ver ejercicios de respiración que nos pueden ayudar también en las presentaciones. Voy a deslumbrar en mi presentación. Reforzaré, estudiaré un poco más para estar seguro. También es una buena forma de darle una vuelta. Si finalmente lo que tenemos que sacar es la negatividad y el generalizar mucho. ¿Qué tenemos? Estoy aprendiendo a mejorar las presentaciones. En la tercera, voy a organizar mi tiempo para ir a la reunión. También es cierto. Elijo ir a esa reunión porque me aporta valor. Probablemente sea una reunión de trabajo. Yo odio las reuniones de trabajo. Encuentro que están la mayor parte del tiempo mal organizadas. No existe una estructura en las empresas para poder hacer las reuniones y muchas veces tenemos reuniones que podrían durar 15 minutos, que es una reunión informativa, y se transforman en 2 horas, porque la gente normalmente no se prepara para las reuniones. Pero si lo hiciéramos, si gestionáramos bien nuestro tiempo, podríamos hacer reuniones súper cortitas. Y no sé si les ha pasado a ustedes que han estado en reuniones eternas en el colegio o en los trabajos y que no llegamos a ningún acuerdo y terminamos la reunión diciendo que los acuerdos los vamos a tomar por el grupo de WhatsApp. Voy a organizar para encontrar el momento adecuado. Cada vez aprendo más y mejoro mis presentaciones. Súper bien. Y tengo la oportunidad de estar en esta reunión. También hay que verlo como una oportunidad. Y funciona engañar a nuestro cerebro. Evitar, por otro lado, evitar ambigüedades y generalizaciones. 3 trampas tenemos nosotros en el lenguaje. Usar palabras como todos, nadie, siempre, nunca. Este tipo de palabras que generalizan crean mapas mentales que son muy rígidos y no son exactos. Estas palabras no nos hacen avanzar. Estas palabras nos retienen, son barreras. ¿Sabéis que todos en el colegio me tienen mala? Yo pasaba puro peleando en el colegio y siempre decía, todos en el colegio me tienen mala, los profesores me tienen mala, todos los profesores me tienen mala, nadie me quiere, siempre me va mal en matemáticas, nunca voy a pasar de curso. Todas estas generalizaciones nos entorpecen en nuestro camino y tenemos que evitar estas trampas. Nadie me escucha, pero realmente nadie nos escucha en ningún contexto. ¿Será verdad que nadie nos escucha? ¿O por qué razón lo decimos? Después vamos a hablar sobre el metamodelo que aborda estos temas. Siempre es así. Las mamás, las que son mamás. Mi mamá es que siempre es así. Es que te lo digo yo porque soy tu madre. No hay forma de rebatir. Siempre es así. Y la verdad es que no siempre es así. Eliminaciones. Tenemos generalizaciones, eliminaciones, y dentro de las eliminaciones es porque nosotros omitimos, tiramos a la basura información clave que nos deja los mensajes incompletos, pero absolutamente incompletos. Estoy molesto, pero no sabemos por qué, no sabemos con quién, no sabemos desde cuándo, no sabemos absolutamente nada más que la persona nos dijo que está molesto. Y tenemos que empezar a adivinar. Y en ese adivinar,
lo más probable es que erremos en nuestra teoría. Estoy molestísimo. No funciona. ¿Pero qué no funciona? ¿De qué estamos hablando? La gente tiende a hacer estas eliminaciones y revisemos nuestro lenguaje y nos vamos a dar cuenta que muchas veces también las hacemos, pero no entregamos la información clara. Acuérdense que el curso es de comunicación efectiva. Si yo estoy hablando con alguien X y digo, ¿sabes qué? No funciona. Y el otro queda pensando, sí, ya, pero ¿qué? No funciona. Yo le tengo que dar la información correcta. Si es que la otra persona no conoce mucho sobre comunicación, probablemente no tenga las herramientas para poder descubrir qué es lo que me pasa. Si yo entiendo que la otra persona no va a descubrir qué es lo que me pasa, yo tengo que ser más claro en entregar mi versión, mi conocimiento. Eliminaciones. Distorsiones. Tenemos también distorsiones. Convertir procesos en cosas fijas y atribuirle responsabilidades a cosas que no tienen la responsabilidad, como por ejemplo eso que está ahí. Y esto lo he escuchado muchas veces. Mi ansiedad me controla. Es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible que tu ansiedad te controle. La ansiedad no es un ente externo, es interno. Nosotros controlamos a la ansiedad. No le puedo atribuir una responsabilidad que no tiene a algo que no es un ser externo. Me hiciste enojar, y esto también lo escuchamos día a día. Me hiciste enojar. Dejo absolutamente de lado mi responsabilidad y mi capacidad de decidir. Yo elijo si me enojo. Hay gente que vive la vida decidiendo. Tengo la capacidad de hacerlo. Yo me acuerdo de mi papá. Mi papá y mi mamá son dos personas totalmente diferentes. Mi mamá es una persona que se enoja todo el día. Y mi papá era la persona que uno lo podría comparar con el maestro que tenía el Kung Fu Panda, que no se enojaba nunca. Vivía su vida pensando en que si se enojaba iba a perder el tiempo discutiendo y el único que salía perdiendo era él porque se iba a ganar un estrés que no era necesario. Me hiciste enojar. Nosotros nos enojamos, nadie nos hace enojar. Es como cuando decimos que se rompió el vaso. Hoy se rompió el vaso no se rompió. O se rompen solos. ¿Quién lo rompió? Cuando yo boto un vaso, tengo que decir que lo boté. No tengo, oh, se cayó. No se cayó, no se caen solos, a no ser que haya un terremoto. Pero son distorsiones. ¿Cuál es la solución para estas frases, para todo lo que estamos viendo? Tenemos que ser súper específicos y concretos en nuestro lenguaje. Nosotros tenemos que ser súper claros y si nosotros somos claros, la comunicación va a ser más efectiva. Ese es el poder que tienen las palabras. Tienen un alto impacto emocional y tenemos palabras que tienen un poder súper especial, que generan conexión, que generan apertura, que generan colaboración. Dentro de esas palabras hay palabras que conectan, como por ejemplo el gracias. Dar las gracias provoca una emoción en la otra persona, genera reconocimiento, genera reciprocidad, fortalece vínculos a agradecer. Se ha perdido últimamente, se ha ido perdiendo en el tiempo dar las gracias. Gracias por tu tiempo versus disculpa la molestia. Si yo agradezco por el tiempo de la persona, voy a lograr que la persona me atienda mejor. Pruébenlo. Yo les voy a dejar este material para que empecemos a probar estas técnicas y que vamos a ir aprendiendo.
Si yo voy al Sodimac, y el otro día estaba apelando al Sodimac, que atienden mal. Si yo llego y le digo a una persona, oye, disculpa la molestia, ya partí de una forma incorrecta. En cambio, si yo voy y le agradezco primero, gracias por tu tiempo, y le explico lo que yo necesito de forma clara, la comunicación va a fluir de mejor manera. Gracias. Imagina, si yo empiezo hablando con alguien y digo la palabra imagina, voy a hacer que la persona expanda su cerebro, que se abra a posibilidades creativas. Tengo la posibilidad, me están dando la posibilidad de imaginar. No en todas partes lo podemos hacer. En muchos trabajos prácticamente no tenemos permitido imaginar algo. Acá sí. En este momento yo le estoy dando la posibilidad de imaginar, que actives tu visualización. Como un ejemplo, imagina cómo sería si logramos esto juntos, a su equipo de trabajo, a los apoderados que tienen que atender. Imaginen cómo sería si logramos esto juntos y hago que las personas se reúnan, que trabajemos en conjunto, que generemos un equipo, que generemos cohesión, que generemos ese sentido de pertenencia que muchas veces nos falta en los trabajos. Podemos también es una palabra que conecta, genera sentido de equipo, genera una capacidad compartida, es mucho más inclusivo. No, no le voy a decir, ustedes pueden hacerlo. Sería un jefe. En cambio, si yo digo, podemos hacerlo, sería un verdadero líder que voy a trabajar junto con el equipo. Ejemplo, podemos encontrar una solución versus tienes que resolverlo. Muchas veces me tocaba decir cosas así. Yo sé que la persona que está ahí es quien tiene que resolverlo. Pero si yo le digo, tienes que resolverlo, de inmediato se genera un bloqueo. En cambio, si le digo, ¿sabes qué? Podemos encontrar la solución. Y empezamos a trabajar juntos. Después uno lo deja. Pero sí hay que darle ese pequeñito empujón a las personas. Juntos. Es una palabra que a la gente le gusta escuchar. Refuerza la colaboración, elimina la sensación de soledad. ¿Quién no se ha sentido alguna vez trabajando solo, teniendo un equipo, pero trabajando solo? Y le hubiese encantado escuchar la palabra podemos o la palabra juntos. El por qué es una palabra, el por qué de respuesta es una palabra que es súper poderosa. Da sentido y razón y aumenta la persuasión. ¿Por qué aumenta la persuasión el por qué? Porque nuestro cerebro es de copuchento. Nuestro cerebro en coloquial, pero coloquial, nosotros somos en esencia copuchentos. Y si llega una persona y me dice, en la empresa X estoy sacando unas fotocopias y me dice, ¿sabes qué? Necesito sacar unas fotocopias y yo estoy trabajando. Existe un alto porcentaje de que le diga, ¿sabes qué? Espérate porque yo estoy trabajando primero. Pero si llega una persona y me dice, ¿me dejas sacar unas fotocopias porque tengo una reunión importante y mi jefe me está esperando? Eso, ese por qué, esa explicación que yo le estoy dando a la persona es lo que aumenta la persuasión. Si yo escucho que está su jefe esperando, es mucho más probable que me ponga en el lugar de la persona y le sea, ¿sabes qué? Sí, tu tiempo es más importante en este momento, así que saca las fotocopias y puedes partir. Tenemos un montón de palabras que son muy poderosas. Dentro de esas palabras poderosas, aparte de las que dimos que generan conexión, está el sí, el sí. Decir que sí es una declaración fundamental. Es muy... Te casas tal cual, cuando te preguntan, cuando les preguntaron a ustedes, a las que son casadas, ¿aceptas a tal persona como tu esposo? Y uno dice, sí.
El decir que sí te casa y te ata. Por eso son declaraciones fundamentales. El decir que no, también. Yo no puedo desdecirme. No puedo. ¿Por qué pierdo credibilidad? Si yo pienso y digo que sí y después me cambio y digo que no, voy a perder credibilidad. Lo mismo pasa al contrario. Si digo que no a los hijos, si digo que no, no puedes ver tele y después le digo que sí, para la próxima él ya sabe que lo va a poder hacer igual, porque vamos perdiendo credibilidad. Las palabras de cariño, el te quiero, el te amo, también son palabras que generan, también son declaraciones fundamentales. El perdón, también. Una que es importantísima es el no sé. Es una de las declaraciones fundamentales que más cuesta, especialmente dependiendo del rol que uno tome. Nuestros hijos, hasta cierta edad, creen que sus papás son superhéroes. Si uno como papá le dice que no sabe a un hijo, se va quebrando un poquitito ese superhéroe, porque ahí sabe, se da cuenta que el papá no sabe absolutamente. Siempre tenemos que buscar respuestas. No tenemos que dejar que se vaya quebrando ese superhéroe en una edad tan chiquitita. Si nosotros somos jefes y decimos que no sabemos a un subalterno, de inmediato pasé a ser un jefe de cartón. Y después voy a tener que estar validándome todos los días para demostrar que realmente lo sabía. A nosotros, los que hacemos capacitaciones, los que hacemos clases, también. Pero, ¿cuál es lo importante? A mí, no, yo no me sé todo. Obviamente no lo sé todo. Cada vez que alguien me ha hecho una pregunta que no lo sé, yo me comprometo de inmediato. Presento el problema y la solución. De inmediato, ¿sabes qué? No lo sé realmente, pero me comprometo a que antes de que termine la clase te tengo una respuesta. Y así aprendemos juntos. Son declaraciones, son palabras que son muy, muy poderosas, que en este caso nos sirven para conectar. Ejemplo, ¿puedes ayudarme con esto porque estoy trabajando en un plazo ajustado? El por qué entonces es muy persuasivo. Y nos tomamos 15 minutos de break y volvemos. 15 minutitos y estamos de vuelta.
estamos de vuelta, estamos de vuelta para que continuemos con la segunda parte del día de hoy. Ya nos queda poquito rato. No me había dado cuenta la hora y pasó muy rápido. Entonces, quedamos en estas palabras que conectan y que obviamente son palabras que deberíamos empezar a usar. Yo les voy a enviar el material ahora de las tres primeras clases para que lo vayan teniendo, porque las tareas que vienen tienen relación con la materia, así que para que no se la pierdan, les voy a dejar la materia de inmediato. Ya, entonces, continuamos. ¿Qué más tenemos por acá? Si hablamos de que tenemos palabras que nos unen, que nos conectan, también tenemos palabras que nos distancian. Y las palabras que nos distancian son súper utilizadas y las escuchamos todos los días. Y ahora cuando vengan los debates presidenciales, nos vamos a dar cuenta del uso de estas palabras. El pero. El pero es una palabra que distancia muchísimo. Yo estoy hablando con alguien, le estoy diciendo todo lo bonito, pero, y el cerebro al escuchar el pero, hace lo que aparece ahí. Borra todo lo anterior. ¿Por qué otra palabra? Podría cambiar yo el pero por una i. Y esto, no pero, porque el pero es una palabra que distancia. El deberías. El asignarle un deber a una persona, ya vimos que genera una resistencia. Por lo mismo, una resistencia y culpa. Por lo mismo, deberíamos cambiarla por podrías, que genera poder. O qué tal si, porque eso le va a generar curiosidad. Este tipo de palabras, entonces, hay que empezar a eliminar el pero, el deberías, el problema. Dejemos de hablar de problema porque ya sabemos lo que causa en el cerebro. Sabemos que nos genera un poco de estrés. Miremoslo como una situación, miremoslo como un desafío, como una oportunidad, que también son palabras que se están poniendo de moda en las empresas. También ya no se habla de problemas, se habla de oportunidades. Se estaba hablando de dolores también en algunas partes, pero también es una palabra que causa un rechazo en nuestro subconsciente. Son mejores oportunidades, busquemos oportunidades de mejora, busquemos nuevos desafíos, nuevas situaciones que nos puedan ayudar a mejorar. ¿Qué tenemos? A través de la programación neurolingüística, que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros, existe el metamodelo, que es un modelo de lenguaje, que es una herramienta que nos permite a nosotros clarificar mediante preguntas. Este tipo de herramientas, este tipo de metodologías es ideal que desde hoy empiecen también a utilizarlo para que tengamos mucho más claras las conversaciones que nosotros tenemos diariamente con un montón de personas. ¿Para qué nos sirve el metamodelo de lenguaje? Lo primero, para desafiar generalizaciones. Escuchamos generalizaciones todo el tiempo y con esto lo podemos desafiar. Podemos recuperar información eliminada. Acuérdense que dentro de las trampas que tenía el lenguaje, había una que eliminaba, que decía estoy enojado, y te elimina el resto. A través del metamodelo yo puedo recuperar esa información y hacerla más concisa. Clarificar distorsiones. Vimos las distorsiones y a través del metamodelo también yo puedo clarificar esas distorsiones o profundizar en la comprensión del otro. Acuérdense que tenemos diferentes mapas. Vemos el mundo de una forma diferente, lo vemos, lo escuchamos y lo sentimos de diferentes formas, así que esto nos va a ayudar a profundizar un poco en la comprensión de la otra persona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Son preguntas. El metamodelo son preguntas. ¿Qué pasa?
si yo tengo generalizaciones? Si una persona está hablando conmigo y me dice, nadie valora mi trabajo, ¿qué le preguntarían ustedes a una persona que les dice que nadie valora su trabajo? ¿Qué le podríamos decir? La programación neurolingüística no es una magia, no es brujería, no es adivinación. Son cosas que existen, son cosas que hacemos, pero los juntaron todo esto del lenguaje en una ciencia, en una técnica que nos puede ayudar a mejorar nuestra capacidad de comunicarnos. ¿Qué le diría yo? ¿Qué le preguntarían ustedes a una persona que les diga en una conversación, es que nadie valora mi trabajo? ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué le preguntarían para clarificar, para desafiar esa generalización? ¿Qué le podríamos preguntar? Nadie, realmente, tal cual como dijo Ángela, realmente nadie te valora, nadie, ni una sola persona en ningún momento. Y la realidad es que la gente se da cuenta. Cuando hacemos ese tipo de preguntas, la gente se da cuenta de que lo que está diciendo es una generalización y que en realidad sí hay gente que valora su trabajo. Si nadie valorara tu trabajo, ya no estarías ahí. Ya lo más probable es que te hubiesen sacado hace rato. Así que si tienes un trabajo, tienes un equipo de trabajo que probablemente lo valore, y dentro de la misma conversación podemos llegar a ver quién es la persona que no te valora. Podemos ir afinando un poco más las preguntas y llegar a la persona puntual que no valora tu trabajo y con la que estás teniendo problemas en este minuto. Contra eliminaciones, estoy frustrado. ¿Con qué? ¿Qué te tiene frustrado? ¿Con qué? ¿Desde cuándo? Porque la frustración no es todo el día. Probablemente sea por un hecho puntual. Nuestro día a día está cargadísimo de cosas que nos pueden frustrar. Está cargado de cosas que nos pueden llegar a hacer sentir mal desde que salimos de la casa. Los que se van en micro, los que se van en metro, los que se van en auto. Siempre pasan cosas que nos pueden echar a perder el día y que terminan siendo pensamientos rumiantes durante el día, que cada vez que nos acordamos, nos vamos echando más a perder un poquito cada vez. Estoy frustrado. Saber por qué. Saber cuál es el motivo de la frustración, guiándolo a través de preguntas, pero para sacarlo de esta eliminación, para sacarle la información que necesitamos para poder tener una comunicación más efectiva. Contra las distorsiones, me hace sentir inseguro. ¿Se acuerdan que en las distorsiones yo le echaba la culpa a otras cosas? Me hace sentir inseguro. Pero, ¿qué específicamente hago yo o qué hago para generar esa inseguridad en ti? Puede ser alguna palabra que yo diga, alguna actitud que yo tenga, pero saber si no es toda la persona es la que te hace sentir inseguro. Para no me comunico bien, verbos inespecíficos, no me comunico bien. Hay mucha gente a mí que me dice eso, que no se comunican bien, pero ¿qué significa comunicarse bien? ¿Qué significa? ¿En qué situaciones no nos comunicamos bien? Acuérdense que para que haya una comunicación buena se tienen que dar muchas cosas. Y no es que no nos comuniquemos bien, es que a veces no conocemos el proceso. A veces no escogemos bien el canal. A veces escogemos bien el canal, pero hay mucho ruido. A veces escogemos bien el canal, no hay ruido, pero no escogimos bien el código con el que vamos a hablar con el receptor. No es que no nos comuniquemos bien, es que hay situaciones específicas en las cuales no me ha resultado por XXX motivo.
Comparaciones ocultas. Soy un mal líder. ¿Qué le podría decir yo a mi líder si me dice, soy un mal líder? ¿Qué le podría decir? ¿Comparado con quién? ¿Qué es lo que te hace sentir un mal líder? ¿Con quién te estás comparando para saber, para que digas que eres un mal líder? ¿Cuál es el estándar? ¿Cómo saber eso? Yo no lo puedo saber, lo sabe solamente la persona que lo dijo. Sí lo podemos ir guiando con este tipo de preguntas. ¿Con quién te estás comparando? Con tal persona. Ya, pero ¿qué características de esa persona te hacen a ti sentir un mal? Y así lo vamos nosotros de a poquitito formando para que nos dé una respuesta que haga que la comunicación fluya de mejor manera. Presuposiciones. Cuando vuelva a fracasar. Hay gente que se acostumbra a decir que va a fracasar en cada cosa que hace. ¿Qué te hace pensar que vas a fracasar? Es que no sé absolutamente nada. Pero ¿cómo? Nada de nada, no sabes nada. Yo veo que sabes hablar, sabes caminar, sabes comunicarte. ¿Qué es lo que te hace falta para triunfar? Y otra cosa importantísima es el tono. Hablamos sobre las palabras y ahora nos fijamos en el tono. El metamodelo es poderoso, pero puede sentirse confrontativo. Las palabras, las preguntas que yo le hago tienen que ser en un tono correcto. Tiene que ser en un tono de curiosidad, no de ironía. Tiene que ser un tono suave, un tono empático, que sea un contexto apropiado, un contexto como de coaching, de una negociación. Yo no puedo utilizar el sarcasmo o la ironía si lo que necesito es ir guiando a la persona para que tenga una mejor comunicación. El uso del tono es fundamental para que las personas se sientan o no se sientan amparadas. En síntesis, el lenguaje es como una llave maestra, nos ayuda a construir realidades más productivas, a conectar genuinamente con las personas, a clarificar malos entendidos. Recuerden que todos los conflictos que existen son un problema de comunicación, a empoderar a otros y a quienes nos rodean. El límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. La próxima vez que hables, pregúntate, ¿estoy construyendo puentes o muros con mis palabras? Acuérdense, todo lo que vimos el día de hoy tienen que empezar a usarlo. Y les voy a dejar una tarea ahora. La pueden hacer ahora, la pueden hacer en su casa. Esta es la pequeña tarea. No voy a dejar, no tengo abierto el WhatsApp, voy a abrirlo al tiro. No había ocupado WhatsApp. WhatsApp. Lo vinculo, les mando la tarea por el grupo y son dos tareas. Las dos súper fáciles, muy simples de hacer. Veamos. Dispositivos vinculados. Mira, el ejercicio de ahora es tomar estas afirmaciones y aplicar el metamodelo. A través de preguntas, saber. Nunca me salen bien las presentaciones. Todos en la oficina son negativos. No puedo cambiar. Me estresa el trabajo. Ella me hace enojar. Esto lo pasamos por el metamodelo para poder obtener respuestas. Vamos, código 101. Ahí está.
Ahí está la tarea. Yo tengo las respuestas acá. Tengo sus respuestas. No se las voy a dar. Y la próxima tarea es un análisis y una solicitud. Es algo para que ustedes empiecen a trabajar en ustedes. Y recuerden, hay personas que no han enviado el video. Es importante porque necesitamos tener una base. La segunda es, uy, ¿por qué no lo compartí? Ah, porque tenía las respuestas. La segunda parte es una autoevaluación lingüística, que busquemos en nuestro día, tres momentos donde usamos lenguaje limitante. Tres momentos y cómo podríamos haberlo reformulado. Tres momentos en que usamos el lenguaje limitante y cómo reformularlo. Y en la práctica del metamodelo, identificar una conversación con cualquier persona durante el día y donde pudiésemos haber hecho tres preguntas para clarificar la situación. Y lo otro son las palabras de poder, empezar a ocuparlas, empezar a internalizar estas palabras, el imagina, el gracias, el podemos, el juntos, empezar a ocupar palabras que conectan. Eso es, intentar usarlas de forma consciente en nuestras comunicaciones. Acuérdense, todas las que dijeron que tenían que hablar con apoderados. Somos complicados los apoderados, pero nosotros tenemos que empezar a atacar el subconsciente de las personas. Vamos a hablar después de empatía, vamos a hablar de rapport, vamos a hablar de comunicación no verbal y todo esto ataca al subconsciente de la persona. Estas palabras también. Hagamos que la gente imagine, agradezcamos, juntemos, unamos a las personas, trabajemos juntos, creemos equipo. Eso es la comunicación efectiva. No es solo hablar bonito, hablar correctamente. Es hacer esto, pero en conjunto. Tienen las tareas, les voy a mandar la materia del día de hoy. ¿Dónde la dejé? Comunicación, aquí estás. Voy a guardar como comunicación efectiva y les voy a mandar en PDF al tiro para que no se me olvide. Lo voy a guardar en el escritorio hasta la clase 3. Mañana lo envío sin falta. Interesante la clase, muchas gracias. Y se los dejo de inmediato en el grupo de WhatsApp también. Y son libres. No tengo más para el día de hoy. La tarea, bueno, y la mandan antes de mañana. Y estos autoanálisis que vamos a ir haciendo, los vamos a conversar mañana en la tarde, porque van a tener conversaciones durante el día. Así que recuerden mañana tener ejemplos para que la clase sea más fluida, para que podamos conversar. Acuérdense que la clase es de comunicación efectiva. Tenemos que empezar a comunicarnos. No tengamos miedo. No nos puede pasar nada malo. Estamos en un grupo súper chiquitito. Así que nos vemos mañana. Que estén súper bien. Gracias por las tareas que han mandado y que tengan una excelente noche y un bonito día mañana. Gracias, profe, No igual para usted. estén bien.